Hola, buenas tardes. A continuación vamos a exponer neoclásicos y clásicos. El equipo está integrado por Alan Rafael Aguilar Sierra, Jesús Daniel Jiménez Robles, Luis Antonio Gómez Gutiérrez, Diego Francisco Hernández y su servidor Fernando Plata. Bueno, los principales protagonistas del surgimiento de la economía neoclásica trabajaron en la misma época, pero en forma aislada. Fueron influenciados por los trabajadores precursores y sus pensamientos tienen grandes y sorprendentes similitudes. Fueron muy influyentes y dieron nacimiento a la economía neoclásica. Ellos son Karl Menger, que trabajó en Austria, Stanley Gibbons, que trabajó en Inglaterra, y Leon Walras, que trabajó en Francia. Un gran contribuyente a la economía neoclásica fue Alfred Marsh-Shai, que elaboró una elaborada síntesis y excelente representación del pensamiento de estos autores. Si bien Menger, Gibbons y Walras son considerados los primeros grandes representantes de la economía neoclásica, tienen diferencias entre sí, y cada una de ellas dará lugar a posteriores, en este caso sus discípulos, que se pueden agrupar en diferentes subescuelas, entre los cuales podemos mencionar a Eugen von Friedrich von Mises, y si bien la mayoría de estos economistas contribuyeron al análisis neoclásico, también tomaron elementos de otras corrientes y no necesariamente coinciden entre sí. Duración de los periodos neoclásico y clásico. El neoclásico fue un movimiento artístico, pintura, literatura, escultura y arquitectura. Surgió en Europa alrededor de 1750, durando hasta mediados del siglo XIX. Este movimiento tuvo como objetivo principal rescatar los valores estéticos y culturales de las civilizaciones de la antigüedad clásica, de Grecia y Roma. Surgió en el siglo XVIII en Europa, extendiéndose por el mundo, permaneciendo hasta mediados del siglo XIX. Características del periodo neoclásico. Valorización del pasado histórico. Valorización de temas y patrones estéticos del arte clásico antiguo. Héroes y seres de la mitología griega, por ejemplo, fueron temas recurrentes en las pinturas y esculturas neoclásicas. Influencia del arte clásico. El neoclasismo tuvo fuertemente influencias por el arte grecorromano. Basado en ideas iluministas, fuertes influencias de las ideas y principalmente vinculadas a la razón. Valorización de la simplicidad y pureza estética de las principales pinturas, en contraste a los robustos, dramáticos y complejos del barroco y del rococó. Simplicidad y equilibrio de las formas. Periodo clásico. El periodo clásico duró entre los años 2050 y 900. Se refiere el periodo cronológico de la civilización maya, durante el cual ocurrió en Mesoamérica un gran florecimiento de las manifestaciones artísticas, urbánicas y literarias. El foco principal del desarrollo cultural en este periodo se encuentra en las tierras bajas. Se divide en dos fases. Periodo clásico temprano, que fue en el año 250 a 550, y el periodo clásico tardío, que duró del año 600 a 900. Diccionario artístico. Sus características fueron: en los mayas del periodo clásico se suelen designar a los pueblos que habitaron las grandes tierras del norte de Guatemala, Peter, Alta Veracruz y Zabar, lugares vecinos de México como Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Belice y regiones occidentales de Honduras y El Salvador. El objetivo de esta sección es proporcionar una visión general de las escuelas secundarias más importantes. Las aportaciones son: administración por objetivos, profundizar el proceso administrativo, sistemas de organización.
La teoría de juegos comprende varios análisis y conceptos que presentan un modelo de interacción estratégica de varios actores en situaciones interdependientes. Es decir, un actor depende de la acción de otro. Los enfoques de la teoría de juegos se utilizan en muchas ciencias sociales y fueron desarrollados por primera vez por John von Neumann, 1928, y Morgenstern, 1944. Por último, la teoría de mercado, a medida que el precio de un bien se eleva, la cantidad demandada de dicho bien se produce y se aumenta si el precio se reduce. Por ello, la curva de demanda es descendente, como la curva de oferta es ascendente, porque a mayores precios se le aumenta la cantidad ofrecida. El cruce de las dos curvas establece el punto de equilibrio. En dicho punto el productor genera la cantidad de producto que maximiza su ganancia y el consumidor demanda los bienes que maximizan su utilidad. La teoría del consumidor consiste en que el consumidor neoclásico gasta su dinero de tal forma que alcanza el máximo de satisfacción posible. Para decir, él utiliza su racionalidad, es decir, su información. La teoría del productor consiste que el productor trata de maximizar su utilidad, solo que a él no le interesa combinar entre productos, sino cómo obtener el mayor producto con los factores de producción, que estos son trabajo y capital, disponibles. La curva de producto representa para el productor lo que presentaba la curva de indiferencia para el consumidor. Una de las principales preocupaciones de los neoclásicos fue la asignación y distribución óptima de los recursos en una sociedad. Además, apoyaron firmemente el libre comercio como motor de desarrollo económico y como una forma de aprovechar las ventajas comparativas de los países. Economía ambiental y de recursos. La economía ambiental y de recursos se ocupa de los problemas y soluciones relacionados con el medio ambiente y en desarrollo sostenible desde una perspectiva económica. En comparación con la perspectiva heterodoxa de la economía ecológica, la economía ambiental y de recursos considera que los problemas ambientales se deben a una asignación incorrecta de recursos debido a factores externos, es decir, no propias de la empresa o economía. Orígenes de la economía clásica. El inicio de este pensamiento económico se suele fijar en el año 1776, cuando se publicó la obra de Adam Smith, una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Su desarrollo posterior se vio marcado por una época en donde el capitalismo era el sistema económico dominante y la revolución industrial generaba importantes cambios socioeconómicos. Orígenes de la economía neoclásica. La economía neoclásica es una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea del valor de los bienes en una función de la utilidad o satisfacción de la asignación de los consumidores. Uno de los aspectos fundamentales que diferencian lo neoclásico de la escuela clásica es la forma en que explicaban los precios y el valor relativo de los bienes. De acuerdo con la escuela clásica, el valor de los bienes se explica por sus costes, por el lado de la oferta. Para los neoclásicos, en cambio, el valor de los bienes se explica por la unidad marginal, esto es, el valor que se asigna a la última unidad consumida, por el lado de la demanda. Para concluir, les queremos agradecer por prestar atención. A nombre de Alan, de Diego, de Fernando y de Jesús Daniel, les damos las gracias por haber escuchado y saber un poco más, que nos hace falta saber muchísimo más de todo esto que englobamos y comentamos el día de hoy. Les damos las gracias y esperamos y les haya servido y nos hayan podido entender, porque al final de cuentas nuestro objetivo es que conozcan más. Un saludo y muchas gracias por la atención que nos prestaron, compañeros.